Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos. Es una bendición estar con ustedes y llevarles un mensaje de la palabra de Dios. Estamos en tiempos muy importantes. Estamos en tiempos donde la gracia y el favor de Dios se está derramando sobre la humanidad y nosotros debemos de aprovechar ese tiempo aceptable, ese tiempo agradable. Dios te llama. Así se titula esta reflexión. Padre, bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Que su Espíritu Santo me inspire, que su Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a Esto es Palabra de Dios. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo nos da unas palabras muy interesantes y nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios. Entonces, siempre el deseo y la voluntad de Dios es llamar al hombre. ¿Para qué? Para vida eterna. En una ocasión, una persona me estaba preguntando: a ver, Diego, ¿de qué me voy a salvar? Porque tú dices que es necesario que yo acepte a Cristo, que yo acepte el Evangelio, acepte tu religión. Y siempre me gusta aclarar: no predico religión. Estoy predicando a Cristo, estoy predicando salvación. No tengo tiempo para estar predicando de religión. No debo de estar perdiendo mi tiempo predicando religión, predicando filosofía o ideologías. Predico a Cristo, que es autor de salvación, y esto hace la gran diferencia con una religión. Nosotros profesamos el Evangelio de Cristo, la vida eterna. Estamos predicando que el hombre y la mujer necesitan de Jesús para llegar a la vida eterna. Entonces, el apóstol Pablo dice: Dios los ha llamado. Y yo le decía a esta persona: Dios te quiere salvar de una condenación. Dios te quiere salvar de una eternidad alejado de Él. Y la única manera de llegar a Dios y la única manera de alcanzar salvación es a través de su Hijo Jesús. Y entonces el apóstol Pablo nos dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 13 y 14 que Dios nos está llamando por medio del Evangelio y por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón es necesario a Cristo en el corazón? ¿Por qué es necesario recibir a Jesús? Porque hay un grave problema en el hombre y la mujer, y esto se llama pecado. Y es lo que nos separa de Dios, lo que nos divide de Dios, el pecado. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 está bien claro y dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el pecado lo que nos lleva a una condenación. El pecado nos lleva a una muerte eterna. Entonces, Dios no quiere la muerte del hombre y de la mujer. Dios no quiere que el ser humano muera eternamente y para siempre. El Señor está dando la oportunidad para que todos alcancemos salvación. Pero el pecado es lo que nos separa de Dios.
¿Sabe usted por qué muchas personas no quieren venir a Cristo, no quieren aceptar a Dios en su corazón por el estado pecaminoso? Muchas personas se sienten tan cómodos en su estilo de vida que llevan, se sienten tan cómodos con el pecado, se sienten tan a gusto haciendo la maldad, dándole placer a la carne, dándole diversión. Y entonces, el venir a Cristo, el venir a Dios, esto significa renunciar a los placeres, renunciar a todo aquello que va en contra de los estatutos, de los mandamientos de Dios. Entonces, las personas no quieren dejar el estado pecaminoso, pero estamos viendo por medio de la palabra que la única paga, lo único que trae el pecado es muerte. Lo que trae el pecado es destrucción. Lo que trae el pecado es ruina. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17, se nos narra cuando el hombre desobedeció, cuando el hombre no escuchó el mandato que Dios le dijo de no comer el árbol prohibido, el fruto prohibido. Leamos qué dice la historia. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Inmediatamente vino la condenación. Inmediatamente se hizo presente la muerte. Ese no era el propósito de Dios para con el hombre. No era el propósito de Dios para con la creación experimentar muerte. Pero vemos que el pecado inmediatamente trae muerte, trae separación entre Dios y el hombre. Y dice la historia que Dios puso querubines en el huerto y Adán ya no pudo entrar. Inmediatamente hubo una separación entre el hombre y Dios cuando entró el pecado. Entonces es evidente que el pecado trae ruina, el pecado trae muerte, el pecado trae separación entre Dios y los hombres. Desde el libro de Génesis, cuando el hombre pecó, inmediatamente no se hicieron esperar las consecuencias. Sin duda, usted y yo, si persistimos en el pecado y no nos arrepentimos y no venimos a Cristo, vendrán las consecuencias. Y Dios no quiere eso. Por eso dio a su único Hijo en la cruz del Calvario para quitar el pecado, para quitar la transgresión. Dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue tanto el amor de Dios para con el hombre y la mujer que invirtió la sangre de su Hijo Jesús, que no le importó enviar a Cristo y que Él muriere en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere la destrucción del hombre. Dios no quiere que el hombre pase una eternidad alejado de Él. Dios no quiere que el hombre se pierda o sea condenado. Él ha invertido la sangre de su Hijo Jesús, dio lo más valioso del universo a su unigénito. Es tanto el amor de Dios para con el hombre que entregó a su único Hijo en la cruz, porque Dios no quiere la perdición del hombre. Hay algunos personajes en la Biblia que pecaron y pagaron las consecuencias. Uno de ellos fue Saúl.
cuando él desobedeció el mandato de Dios, inmediatamente vino la destrucción sobre su vida. Vino la ruina, la desgracia. Eso es lo que trae el pecado: desgracia, ruina, fracaso, separación de Dios. Conocemos tantas historias de muchas personas que han pecado, han hecho lo malo y están pagando las consecuencias el día de hoy. Por un momento de locura, por un momento de distracción, hoy están pagando caro las consecuencias. ¿Cuántas personas están lidiando con una enfermedad terminal por vía de transmisión sexual? Dios claramente nos dice que no debemos de practicar el sexo fuera del matrimonio. Entonces, si cometemos pecado de adulterio, puede venir las consecuencias. ¿Cuántas personas el día de hoy ya están en el cementerio por haberse metido con una mujer prohibida, y esta mujer tenía dueño? Y el dueño no se quedó de brazos cruzados, no es de aquellos hombres que dicen, bueno, ni modo, me falló, la perdono y borrón y cuenta nueva. No, no todos piensan así y no todos actúan así. Hay hombres de armas tomar. ¿Cuántas personas están en los cementerios el día de hoy por haber cometido pecado de adulterio? ¿Cuántas personas están en las cárceles el día de hoy purgando una condena por haber matado, por haber robado, por haber violado, por haber extorsionado, por haber secuestrado? Entonces, también lo vemos aquí en la tierra. El pecado, la transgresión tiene sus consecuencias, y la Biblia es tan clara y dice que la paga del pecado es muerte. Cuando Saúl desobedeció, inmediatamente vino la ruina. Otro ejemplo, Sansón. Cuando él pecó, también vino como consecuencia la muerte. Murió con los filisteos, ciego, maltratado, humillado. Fue tanto lo que sufrió Sansón, y ese no era el propósito de Dios para su vida. Pero ¿por qué Sansón tuvo que padecer todo ello? Por el pecado. ¿Quién más podemos mencionar? Judas. Cuando él traicionó a Jesús y se dio cuenta del error que cometió, inmediatamente se fue a quitar la vida. Es consecuencia del pecado. Ningún personaje en la Biblia que haya pecado y le fue bien. No hay ni uno. Todos los que se rebelaron en contra de Dios, todos aquellos que no hicieron la voluntad de Dios y cometieron pecado, vino la consecuencia. Está claro, la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero Dios nos llama. Dios nos llama a un arrepentimiento. Dios nos llama a que nosotros vengamos a Él, le pidamos perdón, abandonemos nuestro viejo estilo de vida, dejemos a un lado el pecado, el placer, la distracción, busquemos la gracia y el favor de Dios. Allí mismo en el libro de Romanos dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El venir a Cristo, el entregarle nuestra vida, trae como consecuencia vida eterna. Trae como consecuencia galardón divina. Eso es lo que Dios trae. Veamos otra historia. Mire, la consecuencia del pecado es fatal. En el libro de Números, capítulo 16, versículo 32. Usted puede leer todo ese capítulo 16 de Números. Se relata la rebelión de Coré y cómo él pagó caro las consecuencias. Y lo más triste del pecado es que justos pagan por pecadores. Mire lo que dice la historia. Números 16:32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación. La rebelión de Coré, la dureza de corazón, no hubo un arrepentimiento, pagaron caro las consecuencias, vivo bajaron al Seol, vivo se los tragó la tierra.
y todo lo que tenían. ¿Por qué vino todo esto? Por la desobediencia, por la rebeldía. El pecado entonces lo que trae es muerte, desgracia, ruina. Digámosle no al pecado, no a la rebeldía, no a la dureza de corazón. Seamos personas humildes, seamos personas obedientes, rindamos nuestro corazón, rindamos nuestra vida delante de Dios. Es evidente entonces que el pecado lo que trae es ruina, pero Dios te llama a un arrepentimiento. Dios te da la oportunidad. Dios tiene las puertas de los cielos abiertas, dándote la oportunidad para que tú entres a la vida eterna. El día de hoy el Señor está llamando, no está condenando. Cristo lo dijo: yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar, he venido a perdonar, he venido a dar oportunidad de vida eterna. Hay un pasaje que realmente es muy hermoso. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Está claro el propósito de Dios. Él no quiere la muerte del hombre, no quiere la muerte del pecador. El anhelo, el deseo de Dios es que el pecador venga a Él, se arrepienta de sus pecados, reconozca que está actuando mal. El problema de nosotros es que nos autojustificamos y no reconocemos nuestros pecados. Pero si nosotros fuéramos humildes, fuéramos honestos y le decimos: Señor, he pecado, he hecho lo malo, te he fallado, perdóname. Y el Señor es amplio en perdonar, pero cuando nos justificamos, nos excusamos, entonces eso no es agradable delante de Dios. Y dice en el libro de Ezequiel, el Señor dice: vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Dicho de otra manera, que el pecador se arrepienta, que el pecador haga la paz conmigo, dice Dios, y que viva. Es que el Señor nos quiere dar vida eterna. Dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia. El Señor quiere darnos a nosotros la vida abundante. ¿Qué más dice la Biblia? Y esto es maravilloso. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el anhelo de Dios. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Hay amor, hay misericordia, hay compasión, hay oportunidades, las que sean necesarias. Mientras hay vida, hay esperanza. Si usted está respirando, si usted está con vida, es una buena oportunidad de venir a Dios. Es una buena oportunidad de hacer la paz con Él. Y dice en el libro de Hechos, el Señor está pasando por alto la ignorancia. Ahora manda que todos los hombres se arrepientan. Y otra persona me preguntaba: ¿y de qué me debo de arrepentir, Diego? Bueno, de tus pecados, porque estoy seguro que no eres una blanca paloma. Estoy seguro que no eres ningún santito, porque todos hemos pecado. Todos hemos agredido las leyes de Dios. Todos en algún momento hemos ofendido a Dios con nuestros hechos. Entonces, por eso debemos de arrepentirnos, debemos de reconocer nuestro pecado, y esto es valioso delante de Dios. ¿Sabía usted que pedir perdón es humildad? Reconocer que hemos pecado es humildad. Y dice la Biblia que Dios mira de cerca al humilde y lo atiende, pero mira de lejos al altivo. La persona que dice: yo no necesito pedir perdón. Si yo no he hecho nada malo, no he matado a nadie, no he robado a nadie, no he hecho nada, ¿por qué debo de pedir perdón? Eso es soberbia, eso es orgullo, y Dios no le agrada el orgullo. Él quiere que seamos humildes,
porque dice que atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Dice en el libro de Hechos 17:30, Dios manda que todos los hombres se arrepientan. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más prueba de amor? Alguien podrá decir, ¿me amará Dios a mí? ¿Me perdonará Dios? Por supuesto que sí. Aquí dice, Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es por el pecado que Cristo murió. Una persona se me acercaba y me decía, Diego, es que yo he pecado tanto. Si tú supieras mi vida, si tú conocieras mi estilo de vida, en verdad es terrible. He hecho tantos pecados, he hecho tantas cosas que me avergüenzo. Y le dije, hay buenas noticias. Estas son las buenas nuevas, que la sangre de Jesús puede limpiar todo pecado. Por eso Cristo fue hasta la cruz y se vio a la necesidad de derramar hasta la última gota de su sangre, porque tú pecaste, porque yo pequé, porque nuestro pecado es sucio, nuestro pecado es inmundo. Por eso Cristo dio su vida en la cruz, para que nosotros alcanzásemos perdón, alcanzásemos vida eterna. Y me dijo, ¿hay perdón para mí? Por supuesto que hay perdón para ti. Por supuesto que Dios te quiere limpiar. Y dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te llama. Y como dijo un predicador, Dios ya no puede hacer nada por ti. Ya envió a Jesús. ¿A quién más puede enviar Dios? ¿A quién más puede enviar? Ya no hay nadie más. Lo más grande, lo más valioso del universo, Cristo Jesús, vino a entregar su vida. Dios agotó la última opción que tenía, que era a Cristo. Y Dios te llama el día de hoy, te da la oportunidad. Dice su palabra, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cada mañana, cada nuevo amanecer es una gran oportunidad de venir a Dios, de estar en paz con Él, de pedirle perdón. No importa cuántas veces hayas caído, la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Dios es el Dios de las oportunidades. Si nosotros en verdad venimos con un corazón sincero, con un corazón honesto, delante de Él, Señor, he pecado, he fallado, te he ofendido, te pido perdón. No importa qué pecado, no importa hasta qué grado yo me he apartado de Él, me he revolcado en el pecado, pero si vengo arrepentido, Él puede perdonarme. Tenemos un vivo ejemplo del hijo pródigo. La Biblia dice que este hombre se fue al mundo a vivir, esto me llama la atención, a vivir perdidamente. ¿Qué se entiende por la palabra perdidamente? Pecado, placeres, yo no sé qué tipo de cosas fue a hacer el hijo pródigo, pero la Biblia dice que fue a vivir perdidamente. Pero Dios, que representa al padre de familia, todas las tardes tenía la ilusión, tenía el anhelo, la esperanza que ese hijo iba a volver. Y cuando volvió, le recibió con los brazos abiertos. No le reprochó ni le echó en cara sus errores. Lo recibió, lo perdonó y lo volvió al mismo lugar que lo tenía antes, como un hijo de la familia. Así es Dios. Él le quiere perdonar. Dios no es hombre para que le eche en cara sus errores. Nosotros somos así. Somos muy buenos para juzgar, muy buenos para tildar, muy buenos para señalar. Pero Dios no es así. Recuerde la historia de la mujer adúltera. Y Cristo, el que tenía todo el poder para condenar, el que tenía todo el poder para juzgar, le dijo, ni yo mismo te condeno, vete, pero no peques más. Quiero finalizar en el libro de Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es tanto el amor de Dios para con la humanidad que entregó su vida. Cristo voluntariamente
entregó su vida en la cruz del Calvario por amor de usted, por amor de mí, por amor de toda la humanidad. Ahora dígame, ¿qué más puede hacer Dios? Ya lo dio todo y todavía sigue llamando. Y Cristo, por si fuera poco, sigue intercediendo. Él es abogado delante del Padre. No bastó con haber entregado su vida en la cruz del Calvario y él dijo, bueno, misión cumplida y entregué mi vida. No, ahora está fungiendo como abogado, como intercesor delante del Padre. Venga a Jesús. Dios te llama. El día de hoy es un buen día para hacer la paz con Dios, para hacer la paz con Cristo. No quiero finalizar sin antes hacer el llamado. ¿No le gustaría recibir a Jesús? El que dio su vida por usted en la cruz del Calvario, el que de tal manera lo amó, que fue a la cruz, padeció todo lo que padeció por amor de usted. Hoy está abierta la puerta. La invitación se extiende para que usted venga a Cristo. Si quiere tomar la decisión, solamente repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero hoy me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día y, muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zick. Manténgame en sus oraciones. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likee como predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.